Hola, soy yo otra vez. Soy la madre de una estudiante de primer grado y también tengo un doctorado en ciencias del comportamiento. Si vieron mi video de la primera parte de la serie, saben que me he interesado en cómo mi hija, que está en los primeros meses del primer grado, está aprendiendo a leer. Vieron a mi hija leyendo un cuento en la aplicación Raz Kids. Ella leyó sin problemas la palabra purple o morado 16 veces. Purple, purple, purple. Right? O al menos pensé que la estaba leyendo. How are you? Es obvio que estaba adivinando la palabra usando los dibujos, el contexto y el patrón de frases repetitivas del cuento. Lo cierto es que no estaba descifrando la palabra usando los sonidos de las letras, un proceso conocido como decodificación. La decodificación es un componente esencial para entender el texto que leemos. Y no fue su culpa. Las habilidades de adivinación conocidas como señales de 3 partes se ha convertido en una práctica común en las clases que usan un enfoque llamado alfabetización equilibrada. Resulta que el método señales de 3 partes ha sido desacreditado completamente por la comunidad científica desde hace 20 años. Los expertos creen que el método de señales de 3 partes puede crear malos hábitos que dañan la alfabetización de los niños. En la primera parte vieron ustedes que mi hija era capaz de descifrar muchas palabras y eso fue agradable de ver, pero como explicaré ahora, ella desarrolló la mayoría de esas habilidades fonéticas en casa, no en la escuela. 6 meses antes, en el kinder, mi hija estaba muy entusiasmada con el aprendizaje, pero le estaba costando trabajo aprender a leer. Mi amiga sugirió que viéramos una serie de libros llamados Bob Books, los libros de Bob. Los libros de Bob están en una categoría conocida como libros decodificables. Los libros decodificables están escritos con mucho cuidado de forma que lo que los niños están aprendiendo corresponda con sus habilidades fonéticas. Los libros decodificables son fundamentales para los lectores principiantes y para los estudiantes que leen con dificultad, pues están diseñados para que los niños puedan descifrar prácticamente todas las palabras y les permiten practicar sus habilidades fonéticas, desarrollar confianza y lograr fluidez. La fluidez es leer un texto con la velocidad y las expresiones correctas y es útil también para la comprensión y el disfrute de la lectura. Por supuesto que ustedes no quieren dar a los niños solamente libros decodificables, pero en muchas clases de alfabetización equilibrada como la nuestra, los niños no reciben ningún libro decodificable. Una vez que empezamos a usar los libros decodificables, fue muy claro qué habilidades fonéticas le faltaban a mi hija y se las pude enseñar. Poco después de descubrir los libros decodificables, descubrí un cambio en mi hija. Aquí hay un video que me pidió que le enviara a su maestra para mostrarle que ahora estaba aprendiendo a leer. Thank you for being my teacher, and the books are getting easier for me. Bye. Los libros se me están volviendo más fáciles. Creo que ella estaba tratando de decirnos algo. Nuestro nuevo enfoque con la fonética y los libros decodificables estaba funcionando. Y ese otro enfoque, usando libros nivelados y poca fonética en la clase de alfabetización equilibrada, no le estaba enseñando a leer. Regresando al presente, septiembre del 2020, el comienzo del primer grado, al día siguiente de haber filmado el cuento con la palabra purple, morado, mi esposo y yo nos preguntamos qué pasaría si realmente pudiera aprender la palabra en inglés purple usando la fonética. Es hora para un nuevo experimento. Primero le hice una prueba a mi hija con una nueva lista de palabras que compartían sonidos de letras comunes con la palabra purple. Luego le enseñé algo de la fonética.
Usé algunas tarjetas que saqué de Amazon y también miré un par de videos en YouTube sobre cómo enseñar la fonética. Durante mi lección, usé algunas de las nuevas palabras, pero no todas. A propósito, no practicamos las habilidades de fonética con la palabra purple o la palabra turkey, pavo en español. Finalmente, le hice una nueva prueba con todas las palabras, tanto después de la lección como un día después, para ver cuánto había aprendido. ¿Y qué piensan? ¿Aprenderá a leer la palabra purple y un montón de palabras similares después de una breve lección inexperta de fonética? Veamos qué pasó. I'm going to show them to you and you're just going to read them. Veamos cuántas de estas palabras ya conoce. Itaker, Suffer, Tarular, Oh, that's amazing. Apple. Oh, okay, you know that one. So let's take a look. One of the skills that we need to learn is you are, which looks like it's a level 2 skill. That's pretty advanced. Let's see down here. The other skill we have to learn is the consonant LE syllable. Oh, that's level 3. That's also pretty advanced. What grade are you in, sweetie? First grade. Exacto. Así que noten que la obligaron a adivinar la palabra purple en su libro nivelado, porque tenía que hacerlo. Nadie le había enseñado las habilidades para leer esa palabra. So the UR makes the sound Say Surf. Yeah, so let's practice some words. I'm so sorry we have to erase this. But mommy, can I just add one more detail? Okay. Oh my gosh, it's a baby. There's a baby. Okay, maybe we can't use the whiteboard. Got a piece of paper. And we're just going to practice this sound. So how do we say that again? Burn. Curl. Surf. Burn. Curl. Surf. There, look, L-E. So something about LE is that when it sees a consonant, it just loves to hug that consonant. It goes, ooh, and it just hugs. It just hugs the consonant, ooh. And it smushes and hugs the consonant so much that it separates from the rest of the word. You can cover up the consonant LE. So not just the LE, but also the consonant in front of it, okay? So let's read this part. App. That's, App. Yes. App. And then put it together. App. Oh, apple. That's right. Then you say dull, and then you put it together. Paddle. Nib. Excellent. Nibble. Nibble. Perfect. Tar. That's our friend again. Fender. I miss you a lot. What happens when you put it together with a consonant LE? Turtle. Apple. Mm-hmm. Paddle. Mm-hmm. Nibble. Mm-hmm. Turtle. Excellent. Veamos cómo lee las palabras ahora. Earth. Surf. Apple. My finger. Eat turkey. Wow, that was really good. I don't know why you said Amazing. that. Oh my gosh, we didn't even practice that one. I didn't even teach you the K-E-Y, and you got it. That is awesome. Good job. Turtle. Oh, beautiful. What about this one? Turtle. Ooh. So close. Bien, intentemos aprender esta habilidad una vez más con la palabra purple. Pull. That's right. Pull. Say it again. Pull. Okay, now what's this first part?
Per. Say it again. Pearl. Okay, copy me, okay? Purple. 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 Decidí darle otra oportunidad a la palabra purple mostrándole la lista del video de la parte número 1. Por supuesto, ella todavía no podía leer esas dos palabras difíciles de la última vez porque todavía no sabía cómo descifrarlas. Think. Okay. Pero ¿podría leer la palabra purple ahora que le había enseñado a leerla? Purple. Excellent. Y miren lo que pasó al día siguiente. Surf. Apple. Good. Turkey. Wow. Turtle. Purple. Beautiful. Aquí están los resultados completos. Como la última vez, los cuadros verdes representan las respuestas correctas. Antes de la lección, solo sabía una de las 5 palabras. Justo después de la lección, logró leer 3 palabras más, incluyendo turkey, que no habíamos practicado. Eso significa que generalizó las habilidades de fonética que aprendimos en una nueva palabra. La aprendió después de que la entrené en la palabra purple también, y pudo leer todas esas palabras al día siguiente. ¿Cómo se compara eso con el cuento de Purple? En ese caso tenía 4 palabras que no podía descifrar. No aprendió ninguna habilidad para descifrar las palabras y no pudo leer ninguna una vez que desaparecieron las imágenes y el contexto. Queda claro que con lección de fonética, el aprendizaje de mi hija se movió en la dirección correcta. Así que, ¿por qué no puede recibir una mejor enseñanza en la escuela? Como en muchas clases que enseñan la alfabetización equilibrada, mi hija no recibe suficiente práctica con la fonética y lo que le enseñan es superficial y a menudo depende de que los niños descubran mágicamente las reglas de la fonética por sí mismos. Then I reread what I wrote and I realized I had missed something. The sound a bear makes is more like a growl, like grrr. Extensas investigaciones han comprobado que es erróneo el enfoque de aprendizaje por descubrimiento. Hay una razón por la que no usamos el descubrimiento para enseñar otras cosas. No les damos a los niños unos imanes de números y esperamos que descubran la multiplicación. Todos entendemos que las habilidades de la multiplicación necesitan ser enseñadas, pero persiste la resistencia contra la enseñanza de las habilidades fonéticas. Es cierto que para la lectura no importa solo la fonética, sino también la fluidez, el vocabulario y el desarrollo de los conocimientos previos. Las habilidades fonéticas son una pieza crítica del rompecabezas. Sin habilidades de decodificación no puede usted leer bien. Adivinar no es leer. Décadas de investigación han demostrado que cuando enseñamos la fonética de manera directa y sistemática, esto mejora la lectura en general, incluso en la comprensión de lectura. Y eso no es lo que sucede en muchas clases que emplean la alfabetización equilibrada. Their teacher is helping them be independent. Support your child in being independent. Se piensa que la lectura es algo que simplemente sucederá mágicamente, que los niños aprenderán a leer de forma natural. Este es un concepto hermoso y seductor, pero erróneo. La lectura no ocurre de forma natural. Es una invención de la humanidad. Nuestros cerebros no están diseñados para leer, es algo que aprendemos. Es cierto que ha habido niños de 5 años que pueden ponerse al volante de un carro y conducir por kilómetros en la autopista sin que nadie les enseñe a hacerlo. Pero la mayoría de los niños no pueden hacer eso. Con la lectura ocurre algo similar. Alrededor del 40% de los niños aprenderán a leer sin importar cómo se les enseñe, pero la mayoría de ellos necesitan que se les enseñe a leer de manera directa y sistemática.
Aunque alrededor del 25% de los niños necesitan una intervención intensiva para aprender a leer, los expertos creen que este número disminuiría al 5% si los niños recibieran rutinariamente una instrucción directa y sistemática basada en evidencias. Eso significa que muchas de las personas que creen tener dislexia, un trastorno del aprendizaje específico a la lectura, serían mejor descritas como víctimas de una mala instrucción. Así que ustedes deben estar pensando, parece que esto ha estado sucediendo desde hace mucho tiempo y se preguntan, ¿cuándo va a cambiar? Afortunadamente hay padres, educadores y activistas que han insistido en que las escuelas utilicen programas de lecturas que sean el resultado de pruebas científicas, y estos esfuerzos están funcionando. En todo el país, las escuelas están adoptando planes de estudio basados en evidencias y que también son sólidos culturalmente, además de entretenidos. Los educadores también están obteniendo el desarrollo profesional que necesitan para corregir conceptos erróneos y convertirse en maestros de lectura verdaderamente efectivos. Para saber más sobre cómo mejorar la instrucción de lectura en su comunidad, consulten los recursos que aparecen a continuación en la descripción del video. Pero no tomen mi palabra solamente. Ustedes pueden recopilar sus propios datos y hablar con otros padres sobre lo que están viendo. Tenemos el poder de salvaguardar la alfabetización de nuestros hijos y de las generaciones futuras. Tenemos que hacerlo mejor.